Muy buenas tardes, queridos compañeros, amigos, familia. Dios me los bendiga donde sea que se encuentren. Les habla nuevamente aquí el pastor David. He llegado pronto a casa y he debido de tomar antes de ir a la iglesia a predicar esta noche, de tomar estos minutos para continuar en nuestro viaje espiritual en este recorrido bíblico en el 2025. Para hoy nos corresponde el día 15 y hoy terminamos lo que es la totalidad del libro de Job. Hay muchos detalles que por razones del tiempo no podemos elaborar muy bien, pero Dios nos permita en próximas oportunidades poder elaborar algo más detallado. Permítame, antes de continuar, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude en el cierre del libro de Job. Querido y bondadoso Padre, te damos muchas gracias por la vida que le diste al patriarca. Gracias porque permitiste que sus enseñanzas, sus imágenes pudieran quedar allí expuestas en el papel, a la evidencia bíblica, para que todos la pudiéramos ver. Aquí en este momento, Señor, pedimos inteligencia y sabiduría para que tú nos permitas desarrollar la fe que hubo en él. Permítenos en el crecimiento, en la medida en que vamos conociendo la Biblia, ir creciendo también a la par de ese conocimiento santo. Que nuestra imagen y semejanza sea la que perdimos en el jardín del Edén, recuperándola. Sea aquella imagen que tú siempre quisiste plasmar en tus hijos y que al final, cuando ya muy pronto termine la historia, nos reúnas a todos para poder cantar grandes y maravillosas son tus obras. Oh Dios Todopoderoso. Un abrazo, Señor Jesucristo. Gracias por darnos esta oportunidad de orar. En Cristo. Amén. Muy bien. Encontramos ya la parte final del libro, el capítulo 42, el cierre, el cierre. Y a manera de generalizar el libro, hemos podido andar en un tema que es importante tomarlo en consideración. Lo era necesario en el tiempo de Moisés, donde sale a la luz esta historia. Quizá ya antes era contada de forma oral y Dios vio necesario que Moisés lo adjudicara de manera escrita para nosotros, para que pudiéramos ver lo que también ellos vieron. ¿Y qué es? Que detrás de lo que vemos, detrás de lo que tocamos, detrás de lo que percibimos como seres humanos y que nos generan en muchos casos dolor, pena y que nos conducen por un camino de desolación, de tristeza profunda, que detrás de todo eso hay actores, hay unos actores, hay personajes que están involucrados, que están envueltos en los aconteceres humanos. Cuando hay tragedias, cuando hay peleas, discusiones, cuando al hombre le sobreviene el día de la calamidad, y es cuando no entendemos, conjeturamos, especulamos. Quizá alguno de ustedes ha pasado por experiencias de cárcel, eh, en un hospital, enfermo, ha tenido que arrostrar diferentes dolores de todo tipo en su vida. Y el libro de Job le permite encontrar un patrón, emular quizá a través de su experiencia lo que estamos viviendo en nuestras carnes y que no podemos entender.
que queremos preguntar a los pastores, a los teólogos, preguntamos a los que van a las iglesias, ¿por qué esto me ocurre? ¿Qué hice? ¿Cómo hago para quitarme esta maldición? Y tal vez no es posible hacerlo. Allá atrás mío hay un perrito que sufre y voy a ayudarlo. Ya explicaré por qué. Permiso. Mientras lo ayudo a él, ¿vale? Y perdone que esto está en directo. Vamos, muchacho. Ah, ahora sí. Ay, perdón. Este muchacho necesitaba ayuda, dado que le han hecho una cirugía recientemente de la cadera y pues no podía subir esas escaleras. Y ahora están complotando en mi contra para realizar este video. Pero continuemos. Decía que quizá alguno de ustedes ha pasado por estas experiencias amargas y no entendemos, tratamos de cuestionar todo, a todos también, nos victimizamos, nos enfocamos en nuestros sentimientos y de pronto nos desestabilizamos en la realización de las demás tareas a las cuales también debemos hacer frente. Es probable que tú estés en ese campo ahora o vayas a entrar en ese campo. De hecho, el título del libro, Job, el nombre del personaje, significa perseguido. ¿Quién lo persigue? ¿Quién va detrás suyo para hacerle daño? Es tal vez también nuestra experiencia. Una vez caminando, tocando puertas para presentar la palabra de Dios, me encontré con una dama, me habló de su vida por un promedio de 2 horas y me explicó todo aquello que había pasado. Más de 14 cirugías en su cuerpo, tantas otras ocasiones, desahuciada por diferentes médicos. Y al final me pregunta, ¿por qué me suceden estas cosas? Si yo creo en Dios, si yo voy a la iglesia, si yo soy líder. De hecho, ella la pianista, la encargada de la música y la adoración en la iglesia. Y no entendía, no entendía. Job tampoco. Era perseguido y no entendía. ¿Cuándo es que Job viene a descubrir lo que acontece? Y por cierto, el libro termina y no concluye la totalidad del suceso, de la historia. Aunque ciertamente Job dice, eh, yo hablaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que no entendía. Job se dio cuenta de que es más lo que desconoce que lo que sabe de las cosas que pasan. Si te va bien o te va mal, si las cosas no suceden como las planeaste, si andas por la vida sin un norte, perdido, solo, tratas de encontrar un alivio yendo aquí, estando allá en esta otra iglesia, tratando de buscar un lugar donde te permita entrar en significancia de vida. Y no lo encuentras, no lo encuentras por ningún lado. Querido, quiero decirte que estas experiencias las pasaron en, la Biblia, en el pasado, nuestros grandes héroes de la fe. Por lo tanto, lo que tú estás viviendo no es anormal, es propio de nuestra humanidad. Y por eso buscamos a Dios en tratar de entender. Por eso lo oramos a Él, lo buscamos a través de los ayunos, las oraciones. Y no todas las veces Él nos contesta como esperamos. De hecho, es probable que pase mucho tiempo sin contestarnos, como le ocurrió a Job. No sabemos cuánto tiempo, pero debió haber sido un tiempo suficiente para desarrollar las emociones, los sentimientos. Job dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Amados, aquí
en la historia de Job encontramos que no es el hombre el centro de la historia, el protagonista de la novela. No es el hombre, por mucho que sufra, lo más importante aquí. Cuando Dios habla con Job, le muestra que él existe todavía, aunque con dolor, pero está vivo. Esa fue mi pregunta para la mujer pianista. Le quiero hacer una pregunta. No me pregunte de dónde viene o por qué usted ha sufrido tanto en su vida, pero le quiero hacer una pregunta y lo recuerdo en este instante. Le dije, ¿usted por qué no se ha muerto? ¿No? ¿Por qué todavía está viva a pesar de tantas circunstancias adversas? ¿Por qué todavía sigue aquí? ¿Verdad? Y eso es precisamente lo que Dios le dice a Job. Tú estás vivo y las cosas que ves, aunque grises, aunque sin hojas como el árbol que tengo atrás mío, aunque de ser desierto el lugar, tal vez el césped está muerto, no hay, aparentemente no hay vida, pero yo sostengo toda la creación y como la sostengo, soy yo el que conoce todo. No necesitas saberlo todo tú. Eres incapaz e insuficiente para saber todas las cosas. Así de que Dios le muestra a Job que él tiene el timón del barco, que él lo maneja, que no tiene que desesperarse, que entiende el dolor y la pena, pero que no por ello signifique que debe perder la confianza en que Dios es el que maneja las circunstancias de esta tierra. Eso también lo necesitas saber tú y yo. Termina diciendo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora veo. Hay un cambio de perspectiva cuando tú entras en la vida cristiana, cuando pasas por el camino del dolor. Hay cosas que entiendes que otros no. Cuando tú vas a un lugar, tú puedes empatizar. Si tú has pasado por la senda del dolor y el quebrantamiento, te es más fácil empatizar con alguien que está pasando por la misma experiencia. No sucede así con otra persona que no ha tenido esa experiencia antes. Solo los que han pasado por esa experiencia del dolor comprenden a otras personas que andan en ese camino. Ahora veo, dice Job, la perspectiva de la vida cambia. Así que si tú estás pasando por estas penas y este dolor, toma nota, aprende, entiende. Tal vez otras cosas no las podrás entender, hay demasiado oculto a nuestra vista, pero lo que podemos entender está cerca de nosotros, lo podemos usar. ¿Y qué es? Que Dios está vivo, que Dios está sentado en su trono todavía, que Él tiene las riendas del timón, tiene el timón en sus manos de este barco, que llegaremos a puerto seguro. Y aquí voy a anexar datos que conciernen al pacto. He venido estudiando con algunos amigos los viernes a la sesión de sábado y hemos venido estudiando todo lo relativo al pacto y me ha tocado mucho el tema del pacto últimamente, más que antes. Y nos hemos detenido en Deuteronomio 28, donde los primeros 14 versículos presentan las bendiciones del pacto, pero luego hay una, un sinnúmero de versículos, más de 50, que contienen maldiciones, bendiciones y maldiciones. Que cuando hay bendiciones entendemos es porque Dios nos está premiando, ya por nuestra obediencia o por alguna cosa que Él se planteó hacer. Y que cuando recibimos maldiciones debe ser que andamos por la vida mal. Pero el libro de Job nos presenta que hay una tercera alternativa, aunque estas dos primeras suelen ser verdad, pero hay una tercera, por lo tanto no podemos juzgar tan fácil y rápidamente. No todas las veces que alguien es exitoso en la vida,
No todos los predicadores que salen con un anillo gigante, una cadena de oro en las televisiones y con unos trajes Yves Saint Laurent, realmente implican de que es Dios quien los esté bendiciendo. No necesariamente es así. Eh, Encontramos también que los malos prosperan, les va bien. Y esto es lo que el libro de Job también presenta. Lo importante que debemos tomar en cuenta es que cuando nos portamos bien, y entiéndase este portarse bien como cuando oramos, cuando leemos la escritura, cuando nos invitamos a nosotros mismos a actuar consecuentemente a lo que hemos aprendido de la fe. Cuando vamos por esa senda bien y de pronto como consecuencia nos viene el mal, tendemos a desanimarnos, tendemos a considerar que es que Dios nos abandonó o que algo estamos haciendo equivocadamente. Y ahí es donde detente, toma nota. No es así. Hay un enemigo, como cuando dijera el cantito, Satanás está enojado porque yo ando con el rey, yo ando con el rey, yo ando con el rey. Satanás está enojado porque yo ando con el rey, cada día yo ando con el rey. Sí, hay un enemigo que se enoja, le molesta. ¿Cuántas veces Dios nos bendice? Si Dios nos da algo, ya Él está inventando la estrategia para quitárnoslo. Si Dios está preparando un plan para nosotros y Él acontece que aunque no lo sabe todo, prevé esa bendición, entonces ya Él está planificando algún desastre para quitarnos la alegría. Es así, el enemigo es real. Y si tú estás tratando de hacer las cosas bien, quiero decirte, ese enemigo anda como león rugiente buscando. Ha puesto en un cartel entre las calles de las tinieblas, se busca, y ha puesto tu foto. Y ha puesto también un premio a toda aquella inteligencia maligna que haga caer a este siervo. Y cuando lo intenta con nosotros y no puede, lo intenta con nuestra esposa, lo intenta con nuestros hijos, lo intenta con nuestra familia extensiva, quizá la iglesia, etcétera. Lo intenta por todos los lados. Lo suyo es dañarnos la felicidad. Ahora bien, el libro termina con una nota feliz. Aquí el pacto parece cumplirse, pero quiero decirles que la nota tónica, como culmina el libro, el versículo 17, determina que todavía el pacto no es totalmente cumplido. Y murió Job, viejo y lleno de días. Parcialmente Dios lo bendijo con abundancia de años. Le otorgó, dice aquí la escritura, que tuvo 7 hijos, 3 hijas, 10 en total. Además de eso, dice la escritura que aumentó al doble todas las cosas que habían sido antes de Job. Es decir, Dios lo premió por su resiliencia, por su paciencia. Fue fiel al pacto. Solo que murió. Y aquí, mis queridos, tal vez en esta tierra tú planteas que el pacto se tiene que cumplir aquí, en estas condiciones pecaminosas, con el propósito de que se vindique tu proselitismo religioso, tu carácter, tu buen nombre, de tal forma que si llegas en el mejor carro, otros van a decir, ¿cómo? ¿Qué tan fiel es este? O si llegas con el mejor traje o das el mejor diezmo, entonces estás pensando, Dios me está bendiciendo. Querido, no siempre es así. El cumplimiento del pacto se va a oficializar totalmente en el cielo. Dios te entregará una mansión, Dios te entregará eh, lo que como premio Él pensó darte. No porque lo merezcamos en sí realmente. No recibimos algo que merezcamos. La salvación es por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe, ¿no? En realidad recibimos la restitución como don de Dios, porque al fin y al cabo, en sus manos nosotros hemos sido testigos de lo que significa vivir por fe y por confianza en lo que Dios dijo. En esto sí hay un mérito.
Dios quiere que entendamos y Dios quiere que el universo entero lo entienda, que aquellos que viven por fe, que aquellos que consolidan sus sentimientos, sus emociones, su ignorancia acerca de lo que pasa detrás del telón, pero que colocan su fe en Cristo, entonces esas personas están vindicando el carácter de Dios. Y eso es lo que he hecho en falta en el cierre del libro de Job. Porque en la introducción se vieron dos historias, una terrenal y la otra espiritual, celestial. Satanás acusó a Dios de ejercer un control, de sobornar la fidelidad del siervo Job. Y es lo que el libro presenta en todas sus páginas, aunque en un ambiente humano, terrenal, pero lo que se desenvuelve en realidad es el juicio sobre Dios en el cielo. Debes entender que nuestras vidas son cartas leídas. Debes entender que nuestros sufrimientos, la actitud que tomemos ante las circunstancias adversas de la vida, marcarán que Dios sea absuelto de sus cargos o que todavía trate de presentar a Dios como lo presenta desde la perspectiva satánica, ¿no? Satanás aduce que Dios es un infame, que es un ególatra, que quiere todo el bien para sí. Las cualidades propias de su mal carácter, Satanás las asume como si fuesen también de Dios. Y esto es un error. Así de que debes entender que nosotros nos convertimos en aquellos portadores de un mensaje para el cielo. Dios es justo siempre y Dios es bueno siempre. Y aunque me maten, y aunque me zanjen, aunque me vituperen, aunque digan toda clase de males contra mí, aunque me persigan, con todo entenderé que Jehová es Dios en el cielo y es Señor de mi vida también. Entiende eso y vive eso. Al final, Dios le da a cada uno lo que bien se merece. Se enoja con los infames supuestos amigos de Job. Aunque después, en su misericordia, Dios les abre la posibilidad del perdón. Pero a través, y solo a través, de la intermediación de su siervo Job. ¿Saben, mis queridos hermanos? Esto nos presenta un principio de cómo Dios maneja los asuntos también. Es probable que Dios se haya enojado contigo por la actitud que has tomado hacia un siervo suyo. Tal vez se te ha deslenguado la boca, tal vez la moto se te ha ido un poco más, te has pasado de límite hacia un siervo de Dios y como consecuencia han sobrevenido males sobre tu cuerpo, como sucedió con ellos, con Sofar, Bildad, Elifaz, como también pasó con, más tarde lo veremos, con Aarón, su hermana María, cuando hablaron mal de Moisés. Bueno, pasó también con unos jóvenes cuando hablaron mal de Eliseo. Sube, calvo, sube, calvo. Queridos, debemos mantener cuidado de lo que hablamos, de cómo vamos a aproximarnos hacia otra vida. Si aproximarte hacia esa vida va a ser para infligir dolor, mejor no vayas. Si vas a la iglesia con el deseo de dañar a alguien, mejor levántate y vete a tu casa. Tú no estás para destruir a nadie. Tú estás para consolar, para edificar, para levantar. Y si ves a alguien en el error de una manera digna, pura, reverente, acerquémonos para ayudar. Terminamos diciendo que vinieron a Job todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Qué linda expresión. Oh, esta imagen quisiera verla en el cielo,
Si Dios tiene una película, quiero ver esa imagen. La restitución. Quiero ver la cara de Job siendo saludado, abrazado, besado. Ya su piel es otra, es como la de un bebé. Su lozanía, es hermosa su apariencia. Y ahora los que no entendían alrededor, ahora mucho menos entienden cómo de una enfermedad así, cómo fue restituido. Y se convirtió Job en una predicación viviente de que Dios es justo con sus hijos. Al final, después de que nosotros hemos pasado por experiencias similares, después de que hemos tenido que afrontar al enemigo sin verlo, después de que hemos tenido que llorar noches enteras y todavía lo que nos falta por sufrir, debes animarte con esta imagen que vendrá al final, el regocijo. Cuando en aquella mansión gloriosa nos abracemos todos. De pronto nuestra estatura será un poco más alta, las canas desaparecerán de nuestro cabello, lo encorvado o lo gordo de nuestro cuerpo volverá otra vez a su circunspección original. Así de que ante la restitución de nuestro nombre, de nuestra imagen, Dios ha puesto su impronta otra vez y allí es cuando al contemplarlos vamos a mirarlo a Él. Para mí Job es una representación de Cristo. Cristo el sufriente, el mal comprendido, el menospreciado. Cristo el que tantas veces he sido odioso con Él. Cristo el que me ha amado. Y verlo ahora a Cristo, ver esta imagen de Job en su casa comiendo pan y todos alrededor de él, vindicándole, es ver a Cristo en su vindicación gloriosa. Ya quisiéramos estar ahí un día. Yo sé que pronto llegará ese día y quiero que tú estés ahí. Por eso te digo estas palabras. Resiste, resiste, persevera, lucha la buena batalla de la fe. No te dejes confundir en tus pensamientos. Permite que este libro te dé una luz espiritual. Estamos en esta tierra, mereceríamos lo peor, deberíamos no existir, pero existimos. A la larga estamos vivos. Y a la larga sabemos que Cristo pronto nos restituirá a nuestra inocencia original. Que Dios me los acompañe, pero nuevamente me está esperando ese muchacho allá para que les... subió el solo. Muy bien, felicidades. ¿Viste? Dios nos dará nuevas fuerzas y si estamos cansados nos levantará. Si ese perrito con el dolor de su cadera pudo subir esos 2 escalones, también nosotros, Dios nos dará la fuerza hasta llegar a la cima. Oremos. Querido y bondadoso Dios, hemos llegado a este momento de darle cierre al primer libro completo de la Biblia que hemos estudiado y nos adentramos al resto de los libros, el Génesis y luego todos los demás. Ayúdanos a ir caminando juntos bajo la luz de tu palabra y ayúdanos a entender que no importando si no comprendemos todas las cosas del sufrimiento, nos basta con saber que Dios está sobre toda la tierra. Nos basta con saber que pronto Él volverá y nos vindicará, pero que sobre todas las cosas nosotros habremos de estar alrededor suyo, dándole glorias, hosanas, alabanzas y aleluyas al único que es digno de recibir toda la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendícelos a todos que han escuchado este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, y vayan por favor leyendo los capítulos de Génesis 11 en adelante, 11, 12, 13 y 14.
Vamos a estudiar esos capítulos el día de mañana. Un abrazo para todos. Bendiciones.